Como última ponencia, y obviamente no menos importante, tenemos en representación del Ministerio del Ambiente al doctor Edson Espinosa Meléndez. Él es abogado, MBA y máster en alta dirección, con estudios de posgrado y capacitaciones en gestión ambiental, desarrollo sostenible, gestión pública, cambio climático, economía circular, acuerdos de producción más limpia, entre otros. Ha laborado como especialista legal en materia ambiental para el sector público y como docente universitario en pre y posgrado. Ha laborado como director de gestión y evaluación ambiental en la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria del Ministerio de la Producción y actualmente se desempeña como director de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor. Muy buenas noches con todos, con todas. Lo primero es traerles el saludo a cada uno de ustedes, de nuestra señora ministra Elvina Ruiz. Como algunos saben, está en este momento en Panamá, un evento Cumbre Climática. También traerles el saludo de la viceministra Rosa Zavala Correa, que tiene un especial interés en que se siga trabajando y abordando el tema de la circularidad como una mirada que debemos atender como una necesidad, no como una tendencia, no como una moda. Y qué bueno que espacios como estos, en instituciones como estas de tanto prestigio y renombre, permita que se divulgue más, que se conozcan, como en la presentación que, por cuestiones de tiempo, solo esta última presentación pude lograr presenciar, que permita que conozcamos los avances en la tecnología y que efectivamente, como se dijera, pasa por ser visionarios en un sentido constructivo y prospectivo. Es decir, no tenemos que inventar la rueda, pero tenemos que repensarla. Estamos tan acostumbrados a los modelos en los cuales nos movemos hoy por hoy en el esquema productivo, en el esquema económico, porque, ojo, hablar de economía circular es hablar de un modelo económico. Si hay ingenieros economistas en la sala o economistas, entenderán muy bien esto. Hablar de economía circular tiene incidentalmente el impacto en lo ambiental, en lo social, pero es un modelo económico, es decir, ¿cómo logramos un modelo más eficiente en cuanto al aprovechamiento de los recursos limitados por sí mismos para poder mantener el estilo de vida, de consumo y demanda que hoy por hoy tenemos? Evidentemente orientándolo hacia un consumo mucho más responsable, que satisfaga las necesidades que son las que motivan el consumo, pero que garanticen que las fuentes donde los recursos están no se vean afectadas y permitan que estos puedan seguir existiendo, que podamos proveernos de ellos hacia adelante, manteniendo la constancia del modelo productivo, porque este modelo productivo genera bienestar, genera empleo. Es imposible extraer el modelo económico de nuestro diario vivir. Que estemos aquí, que tengamos este edificio tan bonito, que tengamos la ropa que llevamos puesta, el micrófono para hablar, ha pasado por un proceso productivo. Es decir, es necesario. La idea es, como se dijera, evitar que estos procesos de fabricación, de producción y de abastecimiento de bienes y servicios tengan un menoscabo en el ambiente, terminen afectando el entorno, porque evidentemente vamos a terminar recibiendo los efectos negativos todos nosotros, porque no existen fronteras en el ambiente. Un impacto aquí, en Lima, no solamente se va a quedar en este espacio, no existen jurisdicciones geográficas. Los impactos sumados de cada uno de nosotros terminan teniendo eco finalmente dentro de todo nuestro esquema global. Entonces, hablar del modelo de economía circular nos remite evidentemente a entender qué se está haciendo. Y no digamos hoy por hoy ya desde una mirada del avance tecnológico y la investigación científica, que son piedra angular para entender esto, porque no habría un modelo económico circular si es que no hubiera investigación científica, si es que no hubieran ingenieros como ustedes aplicando nuevas soluciones a los problemas de siempre. Porque si se han percatado en la presentación previa, el problema de la escasez del recurso hídrico no es un problema que haya comenzado hace 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, 50 años. Son problemas que se han tenido constantemente. El agua no es un recurso ilimitado, no es un recurso abundante. El agua dulce al menos, ese 2% del que se habla, de todas las masas de agua mundiales.
para los casi ya 8.000 millones de personas, plus los procesos productivos, plus procesos otros económicos como son los agrícolas. Entonces, siempre ha habido necesidad de recursos. La idea es optimizar cómo nos abastecemos de ellos. Siempre ha habido inventiva y tecnología, siempre con la mirada de hacer más eficientes los procesos. Entonces, no es algo nuevo hablar de la necesidad de ser cautos en el uso de los recursos. No es algo nuevo hablar incluso del modelo circular. Ahora se pone en el debate porque cobra especial realce, porque deja de ser una lectura de puertas cerradas, una conversación a cuatro paredes. Deja de ser tema académico de debate de foros de altos especialistas y pasa a ser una necesidad del día a día de la población. Y eso exige automáticamente una intervención mucho más regulada, parametrada y marcada por parte de los actores públicos, que en este caso me toca en esta ocasión representar. ¿Cuál es el rol del sector privado? Está marcado por lo que ustedes han escuchado en las ponencias del día de hoy, la presentación previa. Innovar y desarrollar para ser más eficiente, más productivo, más rentable, económica, social y ambientalmente el negocio. Perfecto. Pero ¿cuál es el rol del sector público dentro de toda esta mirada? El sector público tiene que establecer las reglas del juego, pero con un margen suficiente de flexibilidad para permitir, promover, incentivar que precisamente esa inventiva, esa innovación se siga desarrollando, motivar que continúe. ¿Por qué? Porque el sector público puede tener alguna injerencia, pero obviamente el ritmo se marca mucho por el sector privado. Pregunta retórica, ¿a quién le interesaría más un sistema eficiente de gestión del recurso hídrico que a empresas que dependen fundamentalmente de ese recurso hídrico? Industrias alimentarias, industrias de bebidas, industria agrícola. Obviamente ellas comienzan a dar movimiento a esta mirada y el sector público recoge todo esto, las preocupaciones, y comienza a trabajarlas en los marcos, nuevamente, que se encarguen de dejar las reglas de juego claro, promover e incentivar los modelos circulares. Que ya este tema definitivamente ha sido repetido permanentemente a lo largo de la jornada, y solamente para concretar la idea. Hablar de economía circular en términos prácticos es prolongar la vida útil de todas las materias e insumos dentro de los procesos económicos que las emplean. ¿Para qué? Para reducir básicamente la demanda de materias primas vírgenes, dándole valor a todos aquellos productos, subproductos, que dentro de estos procesos productivos se puedan haber generado. ¿Genero vapor de agua? Pues no dejo que se escape. Lo capto, genero energía. Que tengo, por ejemplo, empaques y embalajes dentro de los procesos para el transporte y la logística, pues hay materiales que puedo recuperar ahí. Cartón, papel, plástico, vidrio. Que puedo hacer un aprovechamiento de mis fuentes de calor para otra empresa, sinergia empresarial. Que algún componente dentro de mis efluentes industriales o los lodos le sirve a otro, perfecto, lo reaprovecho. Que el agua tratada la puedo reutilizar yo o la puedo inyectar a la red, o puedo permitir que se utilice para otros fines, riego de áreas verdes, actividad agrícola, eso es circularidad. Y al final reducir esta presión permanente y constante que tenemos sobre el entorno. Entonces, entender un poco esta mirada y cómo se ha ido avanzando nos lleva a revisar rápidamente cómo ha sido recogido esto dentro de la legislación nacional. La primera reminiscencia que vamos a encontrar de hablar de economía circular, cuando menos tocada como noción o como concepto, nos lleva al 2016, cuando vienen nuestras nuevas regulaciones normativas en materia de gestión de residuos. Porque es cierto, asociamos mucho en el día a día a economía circular igual gestión de residuos sólidos. Y está bien, es una relación de parte a todo, pero abarca mucho más evidentemente la economía circular. Pero progresivamente ha ido entrando con ese enfoque de la economía del reciclaje, romper el usar y descartar a usar y reaprovechar. Claro, economía circular es repensar, producir, utilizar, reaprovechar. Pero partimos de esto. Directamente en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, nuestro DL 1278, comenzó a incorporarse el concepto de la circularidad precisamente para promover que los residuos dejen de ser vistos simplemente como el despojo post-consumo
y que se le dé este valor, como se hablaba de los lodos, de materias primas secundarias, es decir, ya no es la materia prima extraída directamente de un socavón en el caso de los metales, de los minerales, ya no es ese recurso extraído directamente de la tierra, ¿no? Un árbol en la industria forestal. Son productos que se fueron transformando en los procesos productivos, se han consumido, se han descartado, pero todavía tienen propiedades que pueden ser utilizadas. Y se dio esta mirada, y la regulación directamente planteó que debíamos tener un enfoque de aprovechamiento de estas materias, precisamente para reducir dos problemas fundamentales: la necesidad de espacio para poder descartar estos productos en los rellenos sanitarios, que de por sí teníamos unas muy pocas infraestructuras adecuadas, tanto técnica como sanitariamente, para recibir estos residuos, ¿no?, de los más de 23.000 toneladas diarias que producimos en el país. Y del otro lado era reducir esta presión en los ecosistemas, donde está la fuente de los recursos. Entonces, con este modelo se dijo, podemos empezar a atacar. Ojo, empezar a atacar, porque no es la única solución. Luego, directamente tuvimos una de las innovaciones normativas más interesantes, no solo a nivel nacional, sino latinoamericano, porque nos sumamos a una línea común que era tratar de regular ciertos productos que tenían una mirada de ser proscritos en el uso y consumo porque tenían complicación para poder ser reintroducidos en los procesos, ser reutilizados, o de por sí generaban un alto impacto. Dentro del esquema de bienes priorizados aparecen los plásticos de un solo uso, ¿no?, muy comunes en nuestro día a día. Y comienza directamente del 2018 esta regulación que buscaba, de forma progresiva, reducir su producción, su consumo, gravó con algunos impuestos la venta de estas bolsas en los supermercados, y nos decían, ¿y por qué? Al final hay negocio. La idea es que te desincentive, no es generar un negocio, es que no quieras pagar por 10 céntimos por una bolsa que antes te regalaban. Pero también implicó una migración en la innovación productiva de las bolsas, que pasaron de ser bolsas de plástico a bolsas de materiales biodegradables, como parte de la regulación. O, por ejemplo, la inclusión de porcentajes obligatorios, como este 17% de plástico PET, que tiene que ser obligatoriamente recuperado en los envases, en las botellas. Entonces, comenzó a trabajarse este modelo, dejar de consumir ciertos bienes y propiciar que puedan ser reutilizados. Luego, el 2018 y el 2019, para ir atacando más rápido ese punto, la Política Nacional de Competitividad y Productividad y su plan respectivo consideraron directamente la importancia de tener como un eje dentro de las políticas públicas la economía circular y la ecoeficiencia, con esos términos literalmente. Y el plan dijo, ¿cómo lo vamos a hacer? Con dos cosas: los acuerdos de producción limpia, acuerdos voluntarios, regresamos a la idea inicial, donde la empresa dice, yo puedo hacer más de lo que la norma hoy por hoy prevé, porque evidentemente el marco normativo no nos decía qué hacer. Y del otro lado era las hojas de ruta, responsabilidad del sector público. Las hojas de ruta de la economía circular para la industria, para la pesca y para la agricultura. Sectores fundamentales en los que se consideró indispensable comenzar con la aplicación del modelo circular. Y así se aprueba la hoja de ruta de industria en febrero del 2020, y han sido prepublicadas en el 2021 la de agricultura, el 2023 este año la de pesca, y la mira es que se aprueben las hojas de ruta de economía circular de pesca y de agricultura este año, con lo cual ya teníamos los tres sectores priorizados con hojas de ruta vigentes que regulan cuáles son las acciones priorizadas que en cada sector tendrían que desarrollarse para impulsar la transición al modelo circular en esos tres sectores productivos altamente importantes. Luego tenemos la Política Nacional del Ambiente en su actualización al 2030, donde ya directamente se enfoca en la implementación de indicadores vinculados a la economía circular y que han dado pie evidentemente a algunas innovaciones interesantes que se vienen empujando hoy por hoy. Por ejemplo, bueno, ya adelantamos este tema de las hojas de ruta para cumplir con el tiempo. Esto es un punto importante al que quería llegar. Hoy por hoy se viene trabajando con una mirada precisamente de integración del sector público, el sector privado, la academia y la cooperación internacional, plus la sociedad civil organizada. ¿Por qué? Porque evidentemente no se puede avanzar en el modelo de economía circular si tienes únicamente a una empresa muy interesada en desarrollar tecnología aquí in-house, o traerla, importarla desde el extranjero,
finalmente, pero no hay un mercado que lo impulse. Y los costos asociados a la implementación de esas mejoras tecnológicas y de esas innovaciones finalmente se trasladan al consumidor o son asumidos directamente de lo que es el neto de ganancia de la empresa. Por lo tanto, yo o sacrifico ganancia o le cargo más en el costo al consumidor frente a mi competencia que no hace nada de esto y sigue vendiendo su producto por debajo de lo que yo lo vendo y obviamente ganando más. Entonces, no sirve si el particular, si el empresario solito lo hace, pero no le resulta rentable, porque el resto de la competencia no. Entonces, no sirve solamente la acción particular. Tiene que encontrar eco, respaldo en el sector privado que diga, estas son las mínimas condiciones indispensables, deseadas para el desarrollo de la actividad económica en el país. Así como se hicieron las regulaciones en su momento en materia laboral, para establecer jornadas y derechos laborales, lo mismo en la materia ambiental, se tiene que ir construyendo el marco normativo que ponga las reglas de juego para todos, pero en el escenario de lo deseado, que es lo que regula el derecho finalmente, el escenario aspiracional al que apuntamos todos. Entonces ya tienes al sector público y el privado. La cooperación extranjera evidentemente te trae todo este conocimiento, este know-how de los avances como han sido presentados en la ponencia anterior, de países tanto europeos, asiáticos, otros latinoamericanos. Chile y Colombia son ejemplos de avance en materia de economía circular y son nuestros vecinos y aprendemos mucho de ellos. La sociedad civil también, porque la sociedad civil es la que requiere, demanda, exige, tanto al Estado como a las empresas, los cambios que atiendan a su problemática, ya que a través de esto se salvaguarda este derecho que tenemos todos a un ambiente equilibrado y adecuado para que desarrollemos nuestra vida, consagrado en la Constitución, numeral 22 del artículo 2 de la Constitución, derecho fundamental. Entonces, todos interactuamos, intercambiamos cada uno, bajo responsabilidad común pero diferenciada, un aporte. Y la academia, ya se dijo, es fundamental. Porque en otros lugares, en otros países, el desarrollo de la investigación académica, científica, se paga no solo con las subvenciones que el Estado brinda para poder hacer esto a las universidades, sino empresas dicen, oye, yo quiero invertir en investigación porque tengo un problema con unos polímeros ahí medio complicados. Desarróllame una investigación para poder recuperarlos. O tengo un problema en mi industria textil. Por tener multimaterial dentro de la composición de este producto, la separación en el reciclaje es costosísima. Desarróllame un sistema que me permita hacerlo más barato. Toma, 1 millón de euros, investiga. Perfecto. Investigación aplicada. Todos tenemos parte. Entonces, con esa mirada se ha trabajado directamente el 2021 en la suscripción en julio del Pacto Peruano por la Economía Circular, donde distintos sectores o ministerios, conjuntamente con la cooperación alemana, la cooperación europea, las universidades, dijeron, nos comprometemos a impulsar esta transición circular. Y directamente de eso sale esta coalición, que en términos prácticos es un grupo de personas con intereses comunes en la promoción del modelo de economía circular para el país. Todas estas personas, para usar un término, instituciones públicas, ministerios, empresas, cooperación, hoy por hoy vienen desarrollando actividades para promover la transición al modelo circular. Quizá alguno conoce de alguna iniciativa, por ejemplo, una empresa, para no decir nombres específicos, una empresa de bebidas gaseosas de marca nacional que se vendió a una empresa extranjera, ha invertido una suma muy fuerte de dinero para tecnificar su planta. Excelente. Otra empresa vinculada a este rubro de bebidas ha invertido en el desarrollo del partner que le fabrica las botellas para que recupere prácticamente el plástico en un modelo de REP, que está voluntariamente haciéndolo, para que ingrese plástico reciclado dentro del proceso de fabricación de sus botellas. Otra estandarizó el modelo y color de las botellas, mismo tipo y transparente, para facilitar el proceso de reciclaje. Entonces, hay iniciativas que se vienen haciendo. Hay empresas de otros rubros, como Cementero, que dice yo quiero apostar por la cogeneración. Tráeme residuos complicados como son los neumáticos y los utilizaré en mis hornos para poder hacer el proceso de fabricación de cemento. Hay iniciativas que se vienen dando, fuera de las que los sectores desarrollan desde su responsabilidad de asistencia técnica y formulación normativa. Entonces, este trabajo medio silencioso es importante, como decía al inicio, que tenga espacios como estos para que se pueda conocer. Evidentemente el tiempo es corto,
pero la idea es que puedan ustedes ir sabiendo qué se está haciendo hoy por hoy, que evidentemente no es un trabajo fácil, es una prédica en el desierto permanente, porque hay que empujar en un contexto en donde tenemos el grueso, más del 96% de la industria nacional son micro y pequeñas, que tienen limitaciones para implementar el modelo circular, por costo, por acceso a tecnología, por desconocimiento. Entonces, evidentemente, ustedes han visto los nombres, son grandes empresas, claro, porque tienen todos estos aspectos a favor, pero no nos podemos quedar ahí, y ese es uno de los desafíos más fuertes del modelo circular promovido desde el Estado, llegar a la totalidad de los agentes económicos que necesitan este impulso para poder migrar, adaptarse a esta tendencia, a este modelo nuevo y poder con ello crecer bajo un esquema que tenga sostenibilidad económica, social y ambiental y les permita alcanzar la aspiración que creo que toda empresa tiene, si es que hay emprendedores en la sala, que es que tu empresa crezca, abarque mayor porción del mercado y trascienda al mercado local. Y hoy por hoy, como ustedes saben, Europa, como mercado aspiracional fuerte en consumo, tiene varias restricciones positivas impuestas en el sentido de el due diligence en tema laboral y tema ambiental, donde te exigen temas como seguridad, por ejemplo, el último tema que se debate mucho ahora, tema de cero deforestación. Garantízame que tu producto es cero deforestación. Si no me garantizas eso, tú no entras acá. Oye, pero mi producto es limpio, es orgánico, sí, pero ¿has deforestado? Entonces no entras. Entonces hay que movernos, hay que ajustarnos a un mercado cada vez más exigente, tanto en el marco internacional de comercio como en el consumo. Ahora, otro aspecto también es importante ver de estos instrumentos que se han dispuesto, y con esto voy cerrando. Por ejemplo, les decía, directamente la política de competitividad y productividad y su plan decían, vas a lograr la transición de la economía circular con los acuerdos de producción limpia. Y acá tú tienes un concepto muy sencillo. El acuerdo de producción limpia es un acuerdo convencional, es decir, no obligatorio, netamente voluntario, en donde alguien dice, yo me comprometo a puntos suspensivos. Hay dos modelos de acuerdo de producción limpia en el Perú hoy por hoy. El modelo de acuerdo de producción limpia que maneja el Ministerio del Ambiente, que nació en el 2019 como un acuerdo netamente en residuos, pero que en abril de este año se modificó para abarcar la incorporación de aspectos vinculados a la economía circular y la eficiencia productiva energética, hídrica y demás, y los acuerdos de producción más limpia, que son del Ministerio de la Producción, que están enfocados únicamente en el sector industrial y que evidentemente también contemplan aspectos de eficiencia energética, mejor gestión de residuos, innovación. Estos dos instrumentos coexisten en forma armónica hoy por hoy y lo que ha hecho es impulsar que más empresas adopten como una práctica propia la incorporación del modelo circular, suscribiendo el acuerdo bajo la premisa que al cumplimiento de los compromisos que se asumen tenga un reconocimiento del sector que pueda después exponer y decir, yo cumplí, yo soy una empresa que está haciendo acciones por la economía circular. Particularmente los acuerdos del sector MINAM, hoy por hoy ya suman 31, es decir, hay 31 empresas del sector pesquero, industrial, productivo y servicios que han asumido este compromiso. Entonces, es interesante ver esa mirada, cómo las empresas realmente están asumiendo el reto. Después, el otro punto es el tema de la incorporación del modelo de responsabilidad extendida del productor en el Perú. Hay dos modelos REP que ya tienen un marco legal, uno que tiene compromisos que vienen siendo exigidos y monitoreados, que es el de los aparatos eléctricos y electrónicos, cuando ya son descartados y se convierten en estos RAEs. Incluso hubo hace un par de semanas un evento de lanzamiento de este mes de los RAE, porque el 14 de octubre es el Día Internacional de los RAE, animando a que todos estos aparatos, cuando sean descartados, se desechen a través de los puntos de acopio que han sido establecidos mediante los 19 sistemas que hoy por hoy operan a nivel nacional. El otro modelo que termina su marcha blanca hoy es el de los neumáticos fuera de uso. Estos NFU, que evidentemente son un problema, que tienen el riesgo de que mucha gente cuando quiere aprovecharlos de una manera no adecuada, los quema para extraer el metal, generando emisiones evidentemente contaminantes, puedan ser aprovechados mediante esquemas como la pirólisis o directamente el material ser granulado para poder utilizarse en la producción de asfaltos, en la producción de canchas sintéticas o la recuperación del material para reencauchar otros neumáticos. Entonces, esa marcha blanca termina este año y a partir del próximo comenzará ya
a establecerse a los sistemas que se han conformado las medidas o las metas que van a ser fiscalizables. Pero se está trabajando en 3 nuevos modelos REP. Baterías de plomo ácido, aceites y lubricantes, y uno de los más complicados pero interesantes, el de envases y embalajes. Vidrio, Tetra Pak, plástico, principalmente, no limitado a ello. Que por el volumen de generación es interesante cómo se puede plantear el esquema de que la logística inversa tiene que ser aplicada en todo ese proceso y tenemos que recuperar ese plástico, ese vidrio, ese Tetra Pak que ya ha sido consumido, descartado, para que pueda ser reutilizado. Si se dan cuenta, con este modelo se atiende básicamente a 2 características fundamentales: peligrosidad y riesgo dentro de la gestión del residuo, como puede ser en el RAE por los componentes metálicos o tóxicos que puede tener, cadmio, níquel, plomo. Tema de los neumáticos, el tema de los aceites y las baterías es muy obvio. Y del otro lado, con el caso de envases y embalajes, no hay peligrosidad en su manipulación, pero sí los volúmenes que se generan son altamente importantes y por eso atiende a un esquema priorizado para poder intervenirse. Y bueno, otro tema que también se está trabajando en el marco precisamente de esta Ley de Plásticos de un Solo Uso del 2018 es este acuerdo internacional vinculante que se viene negociando ya desde el año pasado para poder atender a la contaminación por plásticos, que nació en un primer momento como prevenir la contaminación marina por microplásticos y que luego se vio todo el problema que no solamente estaba atendido en un punto específico y que no solamente era evitar que el plástico llegue al mar, que eso implicaba tomar medidas en toda la cadena de cómo es que el plástico llega al mar, porque el plástico no se teletransporta, llega de alguna manera. ¿Por qué? Porque no es gestionado adecuadamente. ¿Por qué no se gestiona adecuadamente? Porque no hay instalaciones, no hay infraestructura, no hay la asunción de responsabilidad de los actores públicos y privados, o porque se genera en forma desmedida, o porque no es importante, interesante ni valioso recuperarlo. Los niveles de reaprovechamiento, pese a que componen cerca del 80% de toda la torta de residuos, los reaprovechables hoy por hoy aquí en la producción nacional, según la caracterización que se tiene al 2022, está muy por debajo del 8%. Más cifras oficiales te hablan del 1.3 hasta 2.6%. Extraoficialmente se llega casi a un 8%, pero es muy bajo aún. Entonces, ¿y por qué? ¿No es atractivo? Claro que es atractivo. Muchos modelos de negocio están generándose sobre la base del reciclaje. Entonces, ¿qué está faltando? Entonces, ahí es donde están apuntadas las miradas. Identificar dónde están los puntos flacos para poder cubrirlos en par del sector público y el sector privado. Lo que quería mostrar en este espacio era precisamente esto. El rol del sector público es un rol articulador, un rol de consensos. El establecer normativa en materia de gestión ambiental, en materia de circularidad, en materia de coeficiencia o cualquier otro rubro que nos competa, no tiene por objeto una carga, un gravamen o complejizar de por sí la dinámica de la realización de las actividades económicas. Por el contrario, lo que busca precisamente es establecer cuál sería el camino más adecuado. Ojo, no el único, porque ninguna norma que ustedes han visto es restrictiva, salvo la de plásticos. Y eso que no es una norma que se ha ocurrido solamente al Perú. Incluso han visto hay un consenso hoy por hoy que se busca internacionalmente para ello, ¿no? Pero lo que busca es establecer cuál sería la mejor ruta, la más adecuada. No solo para salvaguardar la actividad productiva que se dice constantemente el Perú requiere industria, es cierto, pero una industria responsable. Entonces hay que dar los parámetros. Y el Estado no solamente puede decir, aquí están las normas, cúmplanlas. El Estado también le toca ese rol promotor. Y el desarrollo de espacios como estos, de la plataforma, de la coalición, apuntan también al desarrollo de estos medios de incentivo, que pueden ser desde la habilitación de presupuesto público para financiamiento, como puede ser el caso de Proinnovate o fondos de Concitec, como también en el caso de los acuerdos, reconocimientos de título honorífico, o ya netamente reputacionales. Entonces, progresivamente se va trabajando en esto. Y ahí viene ya la idea de cierre, como decía con José. El sector público tiene las puertas abiertas, señores. Particularmente el Ministerio del Ambiente
el Viceministerio de Gestión Ambiental y la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos son un espacio abierto para concertación. No hay puerta cerrada. Quien tenga algún tema que quiera conversar, que quieran presentar, donde consideren que el sector público se puede sumar, la puerta está ahí. Incluso estamos cerca, que en Juan de Aliaga, 425, a un correo de distancia, a 10 minutos caminando, 5 en taxi. Vean al sector público como un aliado, porque nosotros así vemos al Colegio de Ingenieros y así los vemos a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia. Creo que ha quedado clarísimo todo lo que ha planteado en sus diapositivas. Le agradecemos nuevamente en nombre del Colegio de Ingenieros del Perú y el Comité Especializado en Economía Circular. A continuación vamos con la ronda de preguntas y la primera pregunta es la siguiente. ¿El ambiente es vinculante con temas del desarrollo sostenible y con la eficiencia y la productividad? ¿Será posible la implementación para la agroindustria con máquinas, energía renovable y la desalinización del mar? Excelente pregunta. Ya hay iniciativas, precisamente lo comentábamos en la previa, donde hoy por hoy se ha visto dónde están los puntos problemáticos. Por ejemplo, sector agrícola, particularmente en un país como el nuestro, donde se ha priorizado la agricultura bajo riego, inundación intensiva, en zona costa norte, donde viene en temporada de sequía, donde hay muy poca agua, en la necesidad de tecnificar. Y dicen, la tecnificación de los modelos de riego, riego por goteo, riego tecnificado, riego controlado, riego de aspersión, riego como BAO. Perfecto, pero sigues dependiendo de la fuente continental, que se va agotando. El acuífero mismo no es perpetuo. Dependes mucho dentro de todo este esquema geofísico, que haya hielo en los glaciares. ¿Qué está pasando progresivamente por el efecto climático? Se están perdiendo. Entonces, dentro de esa construcción de abastecimiento de agua dulce, a futuro, en un creciente negocio, porque donde antes teníamos 20-30% del porcentaje de territorio costero dedicado al agro, que se ha ido incrementando progresivamente, que tiene un factor positivo, más empleo, dinamización económica y demás, tiene mayor demanda del recurso. La desalinización es una opción. Hay proyectos interesantes en los cuales se puede tomar directamente el agua de mar, haces el proceso por ósmosis inversa, tu salmuerita directamente en tu emisor, con todos los controles y cumpliendo con el estándar de calidad ambiental, evidentemente, y tienes una fuente de agua ahí. Pero una vez más, lo que se mencionó, ¿quién desea hacerlo? ¿Quién desea invertir en ello? ¿Quién se anima a dar el paso? Los permisos, los trámites no son imposibles, no son inviables. Tu estudio ambiental, tu autorización de la ANA, tu licencia, son trámites. Los trámites se avanzan, se superan. El tema es quién da el primer paso para. Entonces, la inversión es privada, el Estado ha habilitado todo el contexto para que se haga, porque no lo prohíbe. Y, es una propuesta interesante, porque la inversión pública, por ejemplo, del Estado estaría vinculada más que para favorecer un negocio privado, que ya entraríamos en un tema de colisión de intereses, estaría estar vinculado evidentemente a lo que es el agua o la potabilización de agua para consumo poblacional, ¿no? Eso sí es algo que es una tarea pendiente, en donde se tenga el contexto de escasez de recurso hídrico para una demanda poblacional en ciudades que tengan cercanía a costa, sí es una opción interesante. Otros países lo hacen. Entonces, ahí, por ejemplo, evidentemente hay temas de decisión política, hay temas que hay que adoptar, posturas que no solamente corresponden a gobierno central, autoridades locales también, ¿no? Pero en el caso particular del sector productivo, industrial o agrícola, ciertamente es la iniciativa privada la que marca la pauta. ¿El Estado puede tener algún tipo de intervención en promoción o proyectos pilotos, por ejemplo? Claro que sí. Pero aquí tenemos nuevamente que trabajar de la mano. Acá no solamente decir, el privado no lo ha hecho, pues lástima, o el Estado nunca lo ha hecho, pues qué mal. Es donde hemos fallado ambos y hacia adelante el paso es juntos. Y faltan recursos, pues está la cooperación tiene la billetera llena, señores. Ustedes buscan en internet fondos cooperantes y hay muchos proyectos
Hay mucho dinero de cooperación buscando precisamente que alguien presente una propuesta, sea el Estado o sea el privado. En muchos modelos. Así es, en muchos modelos. Hay proyectos que canaliza directamente, evidentemente, los fondos del sector público y otros que el privado puede presentarse en partner con alguna cooperación. Lo importante, evidentemente, es encontrar, y creo que los problemas los vemos todos. Hay que hacer ese cambio de chip que se dijo y empezar a ver soluciones. No solamente quedarnos en el problema, sino tener, como decía un buen amigo mío, politólogo, la protesta propuesta. Si algo me molesta y reniego de algo, ¿qué propongo para mejorarlo? Y no solo pensando en mi beneficio, sino en el beneficio de los demás que están conmigo. Perfecto, doctor. Vamos con la... Perfecto. Vamos con la segunda pregunta. ¿A qué se debe que el MINAM, en el modelo de economía circular, no incluye dentro de los actores al Minedu, ya que este concepto debe difundirse desde los colegios, instituciones, entre otros? Es una muy buena pregunta y no es que no se incluya el Minedu. Ustedes saben que el Minedu es ente rector de la Política Nacional de Educación Ambiental. Y hay un trabajo conjunto que se viene haciendo, que se está actualizando la misma. Tanto Minedu como MINAM vienen viendo hoy por hoy la actualización de esta política, que evidentemente con un contexto de enfoque de ciudadanía ambiental, empatía ambiental, busca que no solamente hablar de educación ambiental sea introducir un curso dentro de la currícula, porque creo que entendemos todos que porque te ponga un curso que es ciencias ambientales, no adquieres preocupación ambiental en tu formación, no digamos básica, sino superior. Particularmente, y esto lo digo a título de Edson Espinosa, durante la formación universitaria que yo recibí, mi universidad, una universidad pequeña de provincia, de Chiclayo, sí tenía el curso de Derecho Ambiental, que dentro de la revisión curricular en muchas universidades, más grandes que otras, públicas, privadas, no todos lo tienen como curso obligatorio, incluso algunas ni siquiera lo tienen. Porque dicen, mi enfoque es, yo quiero, hablando de abogados empresariales, y no hay por ningún lado un curso vinculado a ciencia ambiental, derecho ambiental, preocupación ambiental, problemática ambiental, gestión ambiental, ni nada, ¿no? Entonces, pero partimos de la idea, ¿cuántos de estas más de 40 promociones que puede mi universidad haber ya lanzado al mercado laboral de abogados, se han dedicado al ambiental porque tienen un curso de derecho ambiental? Somos contados. Si digo 20, estoy exagerando. Entonces, no es solamente el decir, pongo en la currícula un curso. La ambientalización curricular pasa por entender que el tema ambiental no es solo un tema, un subject dentro de una programación formativa, es un constante dentro de cada enfoque. ¿Cómo hago que el abogado tenga la visión de lo ambiental dentro de su formación transversal? ¿Cómo hago que el ingeniero la tenga dentro de su formación? Y no solamente el ingeniero ambientalista, sino también el civil. ¿Cómo hago que el arquitecto, cómo logro esto también del médico, del educador, indistintamente de la profesión que se tenga o del nivel? ¿Cómo hago que en el nivel secundario, en el nivel primario, el tema ambiental forme parte de una mirada de formación de personas con ciudadanía y empatía ambiental? Ese es el desafío real. Y ahí evidentemente está trabajándose con el Minedu. ¿Por qué? Porque dentro del esquema formativo tenemos que despercudirnos y desmitificar ideas de que solamente por poner tópicos dentro de una currícula logramos cambios conductuales. Esto es un cambio cultural, sociocultural, de mediano a largo plazo, que tiene que empujarse a través, obviamente, de este modelo formativo. Pero ahí, en ningún contexto, el MINAM ha dejado de lado el Minedu. Son aliados. Todos los sectores somos aliados, pero evidentemente si alguien dice, ¿por qué no están dentro de los sectores que están ahí conformando el pacto? Porque la mirada dentro de este contexto, alineada con la política de competitividad, está vinculada a los sectores productivos. Es decir, hoy por hoy donde tenemos que atacar el problema, sin dejar evidentemente el modelo de hacia futuro, cómo haremos con los niños y jóvenes que están formándose, es hoy por hoy acciones inmediatas, porque hace un momento lo dijeron también, y perdón que lo cite tanto, ingeniero, pero es la última que llegué a escuchar y he tratado de absorber todo cuanto he podido. No es hablar de soluciones especulativas o teoría, ni de acciones a futuro, es hablar de acciones ahora.
Entonces, sin desatender el camino del mediano y largo plazo, lo que tenemos que hacer es cambiar modelos ahora. Y el modelo de cambio inmediato o en el corto plazo es con los sectores productivos a los que se les puede decir, no produzcas más plástico de un solo uso, o reutiliza tu PET, o haz pirólisis con los neumáticos, o captura el calor, o X y razones, alternativas y propuestas. Esas pueden ser implementadas en el corto plazo, y ahí se está apuntando. Pero obviamente, el otro lado también es importante y también se está considerando. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la política pública que aplica el MINAM para que la economía circular se implemente en todas las instituciones públicas? Una política pública que diga, para el sector público como tal, no hay. Lo que hay directamente es esta regulación o este manual de coeficiencia en la gestión pública que ha hecho que cada entidad pública tenga su propio comité de coeficiencia, ¿no? Quizá algunos lo sabían, otros no. Eso sí está establecido. Por ejemplo, yo fui en su momento en el Ministerio de la Producción parte del comité de coeficiencia. ¿Cuál es tu función? Directamente con tu oficina de administración y que responde la oficina de administración de MEF, finalmente, la implementación y adopción de prácticas o coeficientes en el manejo dentro de esta función de buró o de oficina, de lo que te compete. Eficiencia en el recurso y consumo hídrico, en el establecimiento de la institución, el tema de la papelería, el tema de la energía. Y luego se sumó algo bien interesante, que en el 2021 se aprueba una directiva, precisamente en el marco de los RAE, que establece cuáles son los bienes que pueden ser considerados residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y estableció su procedimiento de baja para donación. ¿Donación a quién? A los sistemas colectivos por una gestión adecuada, para evitar que no solamente hablemos, cuando hablemos de la eficiencia o la circularidad en el sector público, es que yo tengo medidas para apagar la luz cuando no hay nadie en la oficina, o cambié las luces a luces LED, ok, está bien, o aplico sistemas en los cuales mi caño ya no es el de giro, sino de sensor, para reducir la pérdida de agua cuando alguien pues deja un caño abierto o hay una fuga. Perfecto. O prescindir hoy por hoy a través del trámite digital del papel, reduciendo tanto gasto público como consumo de papel. Perfecto, pero ¿qué más? Vino otra iniciativa y es esto. Cuando una entidad pública tiene que dejar de utilizar ciertos equipos porque han caído en obsolescencia, están desfasados o simplemente ya están averiados y el costo de reparación es mayor que adquirir uno nuevo, ¿qué pasaba antes? Si alguno trabaja para entidad pública, tú llamabas a abastecimiento, patrimonio, denle de baja y al almacén. Y se quedaba ahí, y se quedaba ahí. Tú renunciabas, volvías al almacén, ahí seguía. Ahora no, estos bienes no solo no están gestionados adecuadamente, sino que estos tienen que ser dispuestos, libera espacio y entrégalos a un sistema que recupere dentro de estos aparatos plásticos, metales que puedan ser valorizados y aquellos que tengan, por ejemplo, los que en aparatos eléctricos que tienen el retardante de llama, es peligroso, es tóxico, al relleno de seguridad. Entonces, se han ido aplicando eso. Obviamente no hay una política propia que diga la política pública de la gestión circular en el sector público, ¿no? Pero hay lineamientos que se vienen siguiendo y se vienen dando. Obviamente el MINAM articula mucho, incluso como les decía, en este contexto de esta semana, este mes, de los RAE, se ha articulado un concurso, que evidentemente es un reconocimiento honorífico también, y que apunta a entidades públicas del gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales, para identificar quiénes han hecho procedimientos de baja de RAE, si han donado y cuánto han donado, para poder reconocerlos porque son prácticas que finalmente son adecuadas, son positivas y tenemos que impulsarlas. Entonces el MINAM sí está al pendiente de eso. Perfecto, doctor. Vamos ya con las últimas preguntas. Por favor. Perfecto. ¿Qué acciones en economía circular evalúa como normativa, regulación o fiscalización con el incremento de baterías de litio debido a su incremento por proyectos solares y por la electromovilidad? Ahí es un tema interesante porque, como han visto, dentro del contexto de economía circular e instrumentos específicos, lo que se viene atacando a nivel de baterías es las de plomo ácido, porque genera el problema particularmente de evitar que se haga esta recuperación artesanal de plomo para tener trazabilidad, porque saben los riesgos de toxicidad que presenta la manipulación adecuada de este metal. En el caso de las baterías de litio y todo lo que viene a ser esta
avalancha que a futuro se vendrá por la promoción, por ejemplo, del uso de vehículos eléctricos, que incluso se habla y en su momento se manejó hasta una propuesta de este bono para convertir tu vehículo eléctrico, que aún no ha avanzado más, pero que se entiende es el futuro, porque en algún punto, al 2040, ya no se fabricarán vehículos de combustible fósil. Dicen, vamos a solucionar un problema de las emisiones. Sí, pero vamos a generar otro problemita por el otro lado. Evidentemente, cada acción antrópica genera un efecto inmediato en el entorno. O sea, eso es innegable. Entonces, hoy por hoy no está enfocado, ¿por qué? Una vez más, porque los problemas que se están buscando atender son los urgentes, sin que se deje de mirar hacia futuro qué problemas podrían surgir y que forman parte de toda una mirada estratégica. Se está trabajando en la hoja de ruta nacional de economía circular. Y esta hoja de ruta nacional de economía circular, que se viene desarrollando desde la Dirección de Calidad Ambiental con la cooperación extranjera, que va a tener talleres de validación, evidentemente para tener también espacios participativos como estos y recibir los aportes, sugerencias, que la crítica permite construir algo mucho mejor, más sólido, apunta precisamente a eso, a establecer, en este caso es una preocupación, evidentemente, que le interesa al MINAN, pero que entra tanto el Ministerio de la Producción como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, señores, Produce tiene ya una hoja de ruta para la industria, Transportes no la tiene. La hoja nacional establecerá cuáles son las acciones que desde los sectores tienen que ser implementadas en aquellos que no tengan precisamente una hoja de ruta o lineamientos o directivas propias de circularidad aplicables a su sector. Entonces, no se está desatendiendo, pero evidentemente lograr la inclusión del tema circular, que es la meta, dentro de todo el esquema de la función pública aplicada a su ámbito competencial, se va a hacer a través de esta propuesta, de esta hoja de ruta nacional de economía circular que se está elaborando. Entonces, este problema que hoy por hoy no se está atacando con una norma, porque no hay norma que te diga, así se recupera la batería de litio. No la hay. Se tiene que anticipar cuando se haga la norma, porque esa es la mirada preventiva, principio de prevención, principio rector fundamental y característica básica del derecho ambiental. Cuando se haga la norma para el tema de la promoción de la electromovilidad y los vehículos eléctricos y la conversión y los bonos, tendrá que estar incluido, y el MINAM, cuando hace la revisión de esas propuestas, entra, cómo se va a manejar el descarte de esas baterías. Priorizaremos la recarga. ¿Qué se va a hacer incluso, que es una pregunta muy válida, cuando hablemos de conversión con el motor de los vehículos, hoy por hoy a combustible? Porque en el caso del combustible, del cambio a gas, muchos casos en la tolva o en la parte de la cajuela, pongo mi tanque y ya está. Y tengo funcionamiento dual. Podría hacerse, pero en otros casos, por ejemplo, con el tema de las baterías, hay una característica que también la tienen mapeada, entiendo ustedes. Es el peso y el espacio que ocupa una batería de estas para tener esta autonomía de funcionamiento de un vehículo. Es el motor, es un motor eléctrico. Entonces tengo que sacar el motor. ¿Y qué voy a hacer con eso? ¿Cómo lo voy a gestionar? Tiene ciertos componentes que son peligrosos. Tendré que desagregarlo. ¿Entra eso como un RAE? Venían preguntas que nos hacían. ¿Lo puedo tratar como un RAE? ¿Quién lo gestiona? ¿El MTC? Ahora, ese motor tuvo un costo en mi carro cuando yo lo compré. El 60% del costo del vehículo, el motor. Cambio de motor, ¿me vas a dar el motor? ¿Se lo va a quedar quien haga el cambio? Hay muchas preguntas aún para afinar, pero precisamente en ese espacio es donde se tiene que implementar estos pequeños candados para asegurar que toda norma que salga, en cualquier contexto, tenga esta mirada transversal. Y para eso, obviamente, ya le marcas una pauta con esta hoja de ruta diciéndole la generación normativa en el país tiene que considerar la variable de la circularidad en las actividades económicas. Por lo tanto, ya no habrán normas que desatiendan, que no miren el tema de la circularidad, y eso nos va a garantizar de alguna forma que o se considere o nos permitamos nosotros hacer que se considere en beneficio, evidentemente, de la población. Excelente. Gracias, doctor. La última pregunta sería, en materia de economía circular, ¿cuáles son las actividades que realiza el Estado más allá de establecer un marco normativo? Perfecto, esa es más cortita, ya mencionada. Ahí está el tema de los incentivos, la habilitación. Se habían mapeado cerca de 27 fondos públicos que estaban orientados al tema de
la gestión ambiental, es decir, fondos como de concursos públicos, financiamiento no reembolsable, capitales semilla, pero de esos propiamente no llegaban a ser ni 5 que apuntaban dentro de las bases expresamente el tema de promover la gestión circular. Ahí donde se había avanzado mucho, y evidentemente por el contexto de su hoja de ruta, era el produce. Hay que hacer el reconocimiento. El Ministerio de la Producción, a través, por ejemplo, incluso del ITP, con la asistencia técnica que daban a los productores que son beneficiarios tanto de este servicio asistencial como de los espacios de educación y maquila que habilitan dentro de los distintos CITES, ¿no? Esos centros de innovación tecnológica productiva, se incluyó el tema de la circularidad. Entonces, por ejemplo, en el caso del CITE cuero calzado, el CITE camélidos, era, oye, yo quiero hacer en cuero calzado, enséñame, no solamente enséñame a hacer la capellada, el forro, sino te voy a enseñar a que lo hagas y recuperes material, que utilices, por ejemplo, materiales con un tratamiento, porque ahí había mucha preocupación, sobre todo en los ejes de producción de curtiembre, por el tema del efluente, el uso del cromo, donde se decía, cambiemos el modelo, usa enzima pancreática, por ejemplo, para que ya no utilices cromo, con lo cual facilitas el tema de la recuperación y tratamiento del agua, porque no tienes que hacer un tratamiento químico intenso. O en el caso de los que utilicen cromo aún, oye, puedo recuperar el cromo y generar sinergia con una industria de los metales que le puede servir material por acá, él invierte en recuperarlo, con lo que trata el problema principal de tu efluente y te facilita y te abarata el costo del tratamiento restante, o bueno, la primera etapa, ¿no? A través del tratamiento primario para quedarte con el pelambre y los restos de piel. Pues bien, eso se empezó a promover a través del esquema CITE. Entonces, hay acciones que el Estado está haciendo. Evidentemente, como decía, es más complejo. ¿Por qué? Porque tu público objetivo está centrado netamente en estos casos en el grueso de las micro y pequeñas empresas. Y hay muchas variables que considerar ahí. ¿Por qué? Por ejemplo, este tipo de esquemas de apoyo, de asistencia técnica o de financiamiento de proyectos tiene que considerar la vida útil de las empresas. Muchas micro y pequeñas empresas tienen un ratio de vida de hasta 2 años. Es decir, creo mi empresa, no veo ganancia, yo tengo que mover mi economía a otro lado. Digo, no me resulta. ¿Por qué? Porque tengo invertido todo mi capital. Migro a otro negocio. Oye, ¿y lo que te enseñé? Cambio. O incluso, y es parte de estos estudios que se analizan a través de los fines de estudios económicos y la Dirección de Desarrollo Empresarial del Produce, es, oye, realmente lo formalicé, está trabajando, pero bueno, sus ingresos versus un sueldo. El microempresario ya consiguió trabajo, gana más empleado que haciendo empresa. Dejó la empresa. Entonces, son factores que se analizan. Ver cuál es el núcleo de empresas que subsisten, en qué rubros. Ahí atacar para darles fuerza en el tema de no solo lo ambiental, es gestión tributaria, laboral, asistencia en el contexto de contabilidad, y entra lo ambiental ahí, porque hay que garantizar que las empresas sigan. Entonces, esa es una acción bien interesante que se viene haciendo, porque la otra y que se hace más común es justamente el tema de capacitaciones y espacios como estos que se promueven del sector privado para que lleguen las empresas, que son el principal destinatario hoy por hoy del contexto de circularidad, y tomen la primera aproximación, ¿no? Este primer approach con el tema. ¿Por qué? Porque difícilmente, en muchos de los casos, saben siquiera qué es el contexto, concepto o marco de la circularidad. Y lo curioso, positivo, es que muchos tienen ideas de querer hacer cosas que son de circularidad, pero por un tema de economía. Entonces, hay que primero llevarles el concepto, que lo conozcan, y luego asistirlos y propiciar que ellos sean el agente de cambio, ¿no? Donde veas la mejora de tu vecino que hace lo mismo que tú, pero le va mejor, gasta menos, porque al final apuntas a eso, reducción del gasto para optimizar ingresos. O sea, yo también quiero, ¿qué hiciste? Ya sirve como un efecto tractor, y es poco a poco lo que se va haciendo, ¿no? Evidentemente falta mucho por hacer. Hay un proyecto, y con esto cierro, que es la Coalición por una Economía Circular Manufacturera en Perú. ¿Ya? Es una coalición dentro de la coalición. ¿Por qué? Porque como tenemos la hoja de ruta del sector industria, evidentemente hay cosas que se han avanzado ya desde el 2020 a la fecha. Hay más avances ahí para el sector industrial.
Y uno de esos avances se canalizó en abril de este año con una coalición donde estos mismos actores dijeron, ok, vamos a trabajar con un punto fuerte en el sector industrial. ¿Y qué se planteó? Una meta bien objetiva. Se tenía que alcanzar a 5.000 micro y pequeñas empresas a nivel nacional a diciembre de 2024 para que no solo conozcan de economía circular, sino que empiecen a aplicar conceptos de circularidad. Acción tangible, numerada, con un indicador objetivo. En Lima, Arequipa y Trujillo. Geográficamente identificados para un seguimiento, tanto del sector público como de la población. Entonces, hay acciones que se están haciendo, pero ciertamente, y eso es algo que tiene que reconocerse porque es una opción de mejora, es falta habilitar más espacios de difusión de lo que se está trabajando. Entonces, por eso quizá he robado unos minutos y me disculpo por ello, de poder tratar de comentar la mayor cantidad de cosas que se vienen trabajando, no solo desde el MINAM, sino otros sectores en la materia, y evidentemente faltan más cosas, pero una vez más, ahí están las puertas abiertas, encantadísimos de conversar con ustedes sobre este tema. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. No nos quedamos de largo acá. Sí, no, está bien. Hemos tratado de abarcar todas las preguntas y a continuación vamos a entregarle un certificado y un pequeño presente de parte del capítulo de Ingeniería Ambiental y del Comité Especializado en Economía Circular. Invitamos a la ingeniera Rosa Luz, la vicepresidenta del comité, para entregarle su reconocimiento. Muchas gracias. Excelente.